Bienvenidos al Estado del Estado, al fin otra vez de vuelta. Alan, ¿cómo estás? Bien, bien, encantado ya después de un descanso de estos ejercicios. Necesario, ¿no? Pero venimos con regreso triunfal y manteles largos, a pesar de que no haya ellos, nos pone una edición. Hoy nos acompaña el maestro, es una leyenda ahí en estudios políticos, sí, de donde somos nosotros, claro. ¿no? Es más, tengo entendido, tercera generación de estudios políticos. Cuarta generación de estudios políticos. Sí. Y ahorita maestro en ciencia política, tiene otras actividades de consultoría. Con nosotros está Mario. ¿Cómo está Mario? Muchas gracias, un placer estar con ustedes, Alan, qué gusto. Oscar, también gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos ven. Y pues bueno, como ya saben, aquí la intención es hablar de la política ya en un lenguaje cotidiano, se me hace entendible, aterrizarlo a la banda, ¿no? Sí. Para que no sea tan complejo, en este intento de pedagogía política. Y lo intentamos porque a veces ni nosotros nos entendemos a nosotros, pero... Justamente hablábamos de eso, de los rolleros que son los politólogos, ¿no? A diferencia de los gubernamentales, ¿no? Sí, los de Uber sí estudian. Estructurado. Un saludo para los alumnos aquí del maestro Mario. Uber, de CUSEA, de Uber. Efectivamente, bueno, la idea de lo que llevamos hoy, Matthew, creo que nos pareció muy relevante. El proceso del 21 aquí en Jalisco fue hasta cierto punto atípico, una elección que no fue simultánea, la vimos intermedia del gobernador, donde mantiene la Cámara, la cosa que no se había dado desde los gobiernos panistas, ¿no? Que tuviera el partido en el poder en la Cámara, pero también hubo diferentes cosas como lo que hubo en Jilotlán. Se anula el proceso electoral por cuestiones ahí turbias, ¿no? Vimos lo que pasó en Zapotlanejo, donde a última hora se revierte el resultado y por ahí gana el que había quedado en segundo lugar por pocos votos. Sí, hermano del Canelo Álvarez, Hermano del cierto, Canelo muy Álvarez. conocido. Diferencia de 6 votos, se anula una urna, se revierte el resultado y el tribunal cambia. Exacto. Y bueno, el municipio de la zona metropolitana, San Pedro Tlaquepaque, por ahí ya se había decantado el triunfo de Movimiento Ciudadano con Citlali y Amaya, y resulta que el tribunal dice que no, que va para atrás y que se tiene que reponer el proceso. Entonces me gustaría que habláramos un poco de esto para que pues la raza entienda cómo funciona esta dinámica. Probablemente más de uno se pregunta, ¿y mi voto qué? ¿No? O sea, ¿por qué lo que en las urnas se quiso decidir no se definió? ¿Cuáles fueron los criterios que tomó el tribunal? Por ahí tiene que ver pues el cardenal, aunque lo veíamos ya retirado, por ahí tiene que ver esta cuestión ahí de laicidad. Y bueno, de eso vamos a hablar ahorita. No sé quién quiera tomar la palabra para ponernos un poco de contexto. Sí, bueno, pues con este tema de Tlaquepaque, primero, como bien señalas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sala Superior anuló la elección de Tlaquepaque. Hubo una diferencia de 1.23%. Alan, ¿recordás cuántos votos fueron? 2.500 votos de diferencia. Lo que sostiene el tribunal es que una declaración que hizo el cardenal Sandoval Iñiguez fue determinante pudo haber sido determinante en el resultado de la elección, por lo tanto lo anula, ¿no? Un mensaje que envía, al final es muy polémico porque no está claro, no es explícito, no se está refiriendo a un partido en específico. Sin embargo, entiendo la resolución del tribunal para cuidar, ¿no?, que los ministros de culto no intervengan en los procesos electorales. Ahí hay esto, además el Código Penal establece un delito también para los ministros de culto religioso que intervienen. Entonces, bueno, pues ya está el asunto, está la resolución, va a haber una elección extraordinaria el próximo 21 de noviembre. Claro. Sí, aquí valdría la pena señalar que los 3 casos que tú mencionas tienen características completamente diferentes. Sí. El caso de Jilotlán, el caso de Zapotlanejo, que incluso le dan la victoria a otro partido político, en este caso Morena, y este caso es la anulación de una elección y la celebración de una próxima elección extraordinaria, en donde una gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas van a volver a realizar este ejercicio con las implicaciones del costo de una elección de esa magnitud. Claro. Evidentemente ha causado muchísima polémica este caso concreto de Tlaquepaque, porque en principio 2.500 votos son un umbral bastante amplio y no hay certeza o no hay una evidencia muy concreta para decir si un video el pronunciamiento de un cardenal influyó decididamente en el resultado electoral. Sí. Es decir, ¿cuáles son los datos o evidencia, fehaciente de que eso influyó? Además, si vamos a definir que cada vez que un líder religioso realiza un tipo de señalamientos para apoyar o para pedir que no se vote por un proyecto político,
seguramente tendríamos que revisar un sinfín de casos en donde se tendrían que anular la elección. Entonces, sin duda que fue un caso polémico. Claro, era uno de los argumentos que se veían en redes sociales, ahí donde los opinólogos abundamos, que fue como este asunto del verde, que en vez de los influencers decidieron decir, ahora sí yo voy a votar, decidieron decir, ahora sí yo voy a votar porque es mi partido favorito. En Veda sale el cardenal diciendo no voten por, pero no sale diciendo voten por. Yo no sé, ahí los criterios, ustedes son los que saben. Sí, son casos distintos, ¿no? Porque el de los influencers va un poco más enfocado al tema de la fiscalización y de los recursos. Ellos cobran por esta... No, y que violaron la veda, ¿no? Eso exacto. Bueno, también acá fue en el momento de la veda. Y bueno, se ha argumentado incluso sobre el derecho que tiene él a su libertad de expresión. Sin embargo, bueno, hay una razón de ser por la que se ha estipulado, incluso se ha tipificado que sea un delito electoral, porque sabemos que los ministros de culto religioso tienen una influencia sobre los feligreses, sobre la población. Lo que dice Alan es muy cierto. El tribunal siempre resuelve y verifica que la falta que se haya cometido, ¿no? O es el cálculo que ellos hacen, sea determinante para el resultado de la elección. Es decir, la declaración, ahí está, o sea, es un hecho. Es una sanción, es una infracción. Es una infracción. Lo que no se va, es lo que se hace más polémico es si esa declaración influyó, claro, lo influyó en 500 o en 1000 o en 5000 o en 20,000 votos, eso no lo vamos a saber. Porque uno pudiera presumir, bueno, está muy bien, es un delito electoral que se sancione al líder religioso que cometió ese delito. Sin embargo, ir a un nivel, digamos, ir más allá para anular completamente una elección con todas las implicaciones que es quitarle, es más, definir esto el mismo día de la toma de protesta de una alcaldesa. En ese momento, sí. Fíjate que había antes en la legislación una denominada como causal de nulidad abstracta, ¿no? Que es un tanto como si cuando la Corte resuelve y también está legislando en esa resolución, aquí pareciera como que la Sala Superior está mandando un mensaje a todas y todos los ministros de culto religioso para que no incurran, aunque parece que pudo haber sido excesiva el hecho de que anulara la elección, ¿no? Estaba a lo mejor por una sanción, pero ahí está mandando un mensaje. Imagínate, ya con esto, probablemente se la piensen los ministros de culto. O si voy perdiendo y soy amigo, les digo que saquen una declaración en contra para que anulen en lo que recapitulan. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Que sí va a influir en el resultado de la elección? ¿Sí puede ser determinante? Bueno, para empezar, creo que se abre la posibilidad que haya nuevas coaliciones electorales, lo que te cambia todo el esquema de estrategia política de los propios institutos políticos para afrontar esta elección extraordinaria, que por cierto tendrá 15 días de campañas políticas. Es decir, es un periodo... Y una semana de pre-campaña. Y una semana de pre-campaña, sí. Digo, sí se modifica. Efectivamente ya hay coaliciones. El candidato del PRI, el doctor Albarrán, ya no va a ser el candidato, declinó en favor de Citlali, la candidata de Movimiento Ciudadano, y ayer anunciaron y registraron una coalición entre Somos Morena, PT, Somos Verde, PAN solo, MC creo que va solo también. Entonces, bueno, puede modificar. Ahora, también puede ocurrir que la gente ya no se entusiasme tanto, no sé si esto genere una mayor un problema de legitimidad en los procesos democráticos. ¿Cómo estuvo? Yo no tengo los datos. ¿Sí hubo buena participación en la elección pasada? Hubo buena participación, creo que fue aproximadamente del 40%. Abajo del promedio estatal, del promedio nacional. Siempre la zona metropolitana ha estado más o menos por esos números. No, interesante y sobre todo también hay algo muy complejo, que es el porcentaje de votación que obtuvieron los partidos políticos, incluidos los partidos políticos de nueva creación, que a partir de ahí hay una fórmula que hace que se le asigne un presupuesto particular, lo cual con esta elección extraordinaria pues tendría que dar una nueva fórmula, una nueva asignación de presupuesto, y eso que ya se aprobó o ya hay un anteproyecto de asignación de presupuesto a partidos políticos. Esto vendrá a modificar, además porque sería retroactivo este movimiento, digamos, este acto de anulación de la elección, por supuesto que trastoca todo el sistema. Claro. Bueno, Somos va a poder participar, está participando en coalición y ya había pedido el registro, ¿no? Y luego se supone que los de reciente creación no podían aliarse, pero ya es otra elección. Hagamos Futuro se pudieron bien haber aliado con algún partido para el proceso. Entiendo que no, porque son... Exacto, ellos no van en coalición.
Por eso, pero sí pudieron. No, haber Somos ido. no era partido nuevo. Somos era el Partido Encuentro Social, cambió ya, sí, su nombre. Ok. Sí, este es el partido viejo con un nuevo nombre, ¿no? Ok. Por eso él sí puede coaligarse. Sí, es cierto, pues tenemos dos, ¿verdad? Tenemos Somos y PES. Sí, es correcto que antes era Partido Encuentro Social, luego Partido Solidario. Encuentro Solidario, Solidario, y sí. Somos es su expresión local de toda Ahí una es donde familia decimos, nacional. maestro, que igual no somos tan explícitos. Intentamos, ya lo abrimos El todo. intento se hace, el intento se hace. Lo bueno que íbamos a ver. No, pero marca un precedente en la democracia, quizá mexicana, pero aquí en Jalisco. Es por inédito, supuesto, ¿no? es No, esto sí. que ocurrió. Sí ha habido elecciones extraordinarias, hubo en Gómez Farías, en San Cristóbal de la Barranca, pero fueron también por resoluciones tardías. Estuvo el caso en algún momento en Juchitlán, hubo un empate en el 97. En fin, ha habido elecciones extraordinarias, pero una anulación por una declaración de un ministro de culto, no lo había. Sí. Se vienen cosas nuevas, interesantes. Miren, lo voy a meter como puente, no tiene nada que ver, pero justamente también venimos bueno, se viene otro tema para el análisis prospectivo que tiene que ver con la cuestión federal, estatal y esta dinámica del federalismo. Se está discutiendo el pacto fiscal, que de hecho yo tenía entendido que el mismo 21 van a aprovechar el proceso para meter la consulta, ¿o no va a pasar? El mismo 21 no te El 21 de noviembre, cuando va a ser la elección de Tlaquepaque. No necesariamente. No necesariamente. Bueno, lo que pasa es que son varias, hasta donde tengo entendido, son varios fines de semana en donde se celebrarán este tipo de consulta popular, se llama. Vamos contextualizando. Ahora sí vamos a tratar de ser muy más claro que muy coloquiales. Este está muy complicado. Empezamos por lo que es una consulta popular y cuáles características tienen. Bueno, creo que quién mejor que... No, a ver, por favor. Sí, échale. No, bueno, la consulta popular se trata de un mecanismo de participación ciudadana que ya está normado en las diferentes legislaciones, incluso nacional e incluso también local. En este caso se va a consultar a la ciudadanía de Jalisco, en principio a las y los ciudadanos mayores de 18 años, aunque también van a tener participación menores de edad, pero solo se va a contabilizar la participación de los y las ciudadanas para hacer vinculante la siguiente pregunta, que está muy complicada, lo vamos a tratar de, digamos, facilitar para su entendimiento, y es si Jalisco se mantiene o no en lo que es llamado el pacto fiscal. El pacto fiscal viene emanado de un convenio entre la parte que es la entidad Jalisco y la federación, que es evidentemente la conglomeración de los Estados Unidos mexicanos, la federación. Nosotros vivimos en un sistema federalista y hay una especie de recaudación de recursos. La mayoría de los recursos, que son municipal, estatal, federal, los capta en un 95% la federación y posteriormente redistribuye a todos los estados de acuerdo a este convenio. Entonces o nos quedamos o nos salimos del pacto fiscal. Mejor dicho, se consulta si se revisan o no cada 6 años los términos del pacto fiscal. Está complicado, pero tiene una relevancia de mucha profundidad, y es si es justo o no ese convenio, porque básicamente las entidades federativas recaudan el 3%. El Estado básicamente cobra, por ejemplo, la tenencia, en el caso de Jalisco no, el municipio recauda el predial, y hay otros impuestos federales que son el gran grueso. El IVA y el ISR, que ahí se va precisamente todo, el IVA del 16%, es la última vez que le he dicho. En fin, entonces, básicamente los estados han, digamos, enfrentado, digamos, la solución de diferentes problemas públicos, empezando desde seguridad con las policías municipales, las estatales, el tema de salud, educación, etc. Pero los impuestos que tiene a su disposición, que recauda para ejercer la solución de los problemas públicos a través de las políticas públicas, a veces es insuficiente. Entonces, se está planteando de fondo una revisión clara de cómo de dónde están tus recursos como ciudadano, cómo se distribuyen y cómo podemos hacer frente a los problemas públicos. Es muy complejo, pero creo que para eso están este tipo de consultas, para que exista una gran difusión y que se pueda comprender cuáles son las complejidades de los problemas públicos y que la ciudadanía pueda entenderlos y participar. Bien comprensible que suena. Que está complicado, ¿verdad? Sí, suena complejo.
Pero para eso estamos. Mira, yo empiezo con lo último que dijo Alan, la difusión es muy importante. Yo celebro y creo que qué bueno que tenemos mecanismos de participación ciudadana. La consulta popular es algo muy positivo, ¿no? Que la gente pueda expresarse en torno a un tema, ¿no? A favor o en contra. Eso me parece fabuloso, genial, revitaliza, oxigena la democracia. Por otra parte, creo que también es muy pertinente que se consulte, bueno, que se revise, primero diría yo, que se revise pues este pacto fiscal, ¿no? Esta ley de coordinación fiscal que, bueno, data de principios de los años 80, cuando teníamos un régimen autoritario, ¿no? Cuando todo se decidía desde el centro, pues era entendible, ¿no? El presidente mandaba, ponía al legislativo, al judicial y todo. Hoy estamos en otra dinámica, hay diferentes partidos, hay alternancia y creo que es justo que se revise y se analice. Sin embargo, yo haría una observación y por eso dije que empezaba por lo último que había dicho Alan, porque me parece que este tipo de temas complejos, técnicos, de mucha información, requieren de una explicación muy profunda. Ojo, yo no digo que no se deba consultar, se puede consultar y se debería de consultar todo, sin embargo el punto es que la gente vaya y sepa de qué se trata, porque si no podríamos cometer el error que pongamos un tema muy técnico, que no se hace una socialización previa de bastante información, que la gente se forme su criterio, vaya y vote sí o no, porque el riesgo es que entonces se convierta como en un referéndum para el gobernante que la está promoviendo. Entonces todos los que están a favor de Alfaro van a ir a votar que sí, aunque no sepan de qué se está hablando, y todos los contrarios, Morena, vayan y eso es el riesgo. Entonces si hay una información suficiente, ojalá que esto se logre. Son 4 fines de semana, los 2 últimos de noviembre, los 2 primeros de diciembre, pues ojalá que sea un ejercicio también con una gran dosis de pedagogía, ¿no? de cultura democrática, en fin. Sí, todo proceso, toda consulta me parece pertinente. La llamada consulta de juicio de expresidentes no me pareció ociosa en tanto que fue inédito en su momento, fue una gran organización del Instituto Nacional Electoral. Quizá también la complejidad de la pregunta fue lo que complicó el entendimiento. Que también salió del Poder Judicial. La definición de la pregunta salió a partir de... Que lo interesante también de las consultas populares es que se están proponiendo desde arriba, o sea, desde el gobierno. Esa la propuso el gobierno federal, esta la está proponiendo. Exacto, también eso, esperaríamos que estos mecanismos también sean utilizados por parte de la población, ¿no? Como el caso de la revocación de mandato, de la ratificación de mandato también. Presupuesto participativo, por supuesto. ¿No? Sí. Está bien, también esta participación ciudadana institucionalizada, promovida por la autoridad, es correcto, sin embargo, esperemos que también la sociedad pueda hacer uso de estos mecanismos. Claro, y creo que se viene, ¿no? Creo que es un buen indicio que tengamos este tipo de cosas, o sea, que se vea cómo podemos ya implementar más herramientas y que la ciudadanía se vaya involucrando, o sea, en el proceso de democratización son de las cosas que no veías precisamente cuando hablaba ahorita el ejemplo del PRI hegemónico. Jamás se hubiera visto que eso en vísperas de Salinas, ¿no? A ver, quieren privatizar, vámonos, como va todo, ¿no? Sí, entonces me parece muy interesante porque sí se ve que estamos teniendo resultados en cuestión de apertura y que es el esfuerzo de años, ¿no? Décadas. De hecho, lo que comentas, bueno, sí hemos logrado a lo largo de los años, ¿no? Transitar lentamente hacia una democracia. Hemos logrado, conquistado, tener procesos electorales justos, independientes, en fin. Tenemos una democracia electoral al menos, y hay que transitar hacia una democracia participativa y que pues todos entendamos que no inicia y termina con el voto ni el día de la elección. Entonces estos mecanismos pueden dar esa vitalidad a la democracia, ¿no? Claro, y el ejercicio del gobierno. El involucramiento del ciudadano en los procesos ahí políticos. Y bueno, pues vamos todo enfocado, vamos rápido aquí en los temas, pero pues nos consume el tiempo. Todo va enfocado con las miras hacia algo que ya estamos viendo y que se ve, fíjate cómo ando con los pleonasmos el día de hoy, ando al 100, ¿no? Que ya resuena por ahí, ¿no? Hemos escuchado que a nivel federal ya se está hablando del 24, ya hay candidateables, ya todos ya han generado incluso ya alianzas, ¿no? Ya vemos por un lado cómo el partido en el poder ya tiene más o menos perfilados a quienes van a ir, la oposición que algunos no tienen y hay otros que están pintando. ¿Qué nos espera de aquí al 24 a México? ¿Qué vamos a ver? O sea, igual me estoy viendo demasiado ambicioso, ¿no? Pero la idea es, en materia política, ¿hacia dónde vamos? Híjole, bueno,
de entrada estamos muy lejanos del 24 para un proceso electoral nuevo. Lo que yo vería es que también, si bien ya vivimos en términos de democracia, o estamos viviendo este año, primero lo de la consulta popular de juicio de expresidentes, ahora la consulta popular respecto del pacto fiscal, y próximamente vamos a ver lo de la revocación de mandato con Andrés Manuel. Incluso también se había anunciado en su momento lo de la creación de una consulta para el Congreso Constituyente, incluso todo un andamiaje para realización de elecciones. Todavía falta trecho para digamos, el robustecimiento de la democracia y que después podamos empezar en reacomodos políticos de cara a una elección del 2024. Claro. Que, ojo, va a pasar también por un proceso político muy interesante donde desde el gobierno de la República se ha estado sistemáticamente desde las mañaneras descalificando a un instituto electoral que está luchando por su autonomía. Entonces, y obviamente también una crisis que hemos vivido a lo largo desde que hay democracia en México, el hecho de que los partidos políticos quieran, a partir de la presión en el legislativo, poner a consejeros, consejeras afines en los institutos electorales. Falta mucho para, digamos, definir qué tal estamos o estaremos en democracia en el 2024, pero sin duda tendremos cada mes cuestiones importantes, polémicas en dado caso. Hablamos de las anulaciones de elecciones todavía en noviembre, entonces tendremos muchos casos para dialogar, debatir, y creo que esta democracia no es nada más un proceso electoral o una consulta. Todos los días es estar hablando acerca de ella. Incluso en este programa estamos haciendo democracia al intentar hablar acerca de estos conceptos políticos tan a veces complejos. Pues yo nomás debo escucharlos, tengo que aprender algo y lo voy a apuntar para después de ahí hacer mis ensayos para la escuela. Pues habías dicho que nos ibas a invitar al agua, sí, ¿no? Pues, una chévere, ya se armó esto. Bueno, sí, saliendo. No. Sí, mira, yo creo que también para el 2024 falta mucho, sin embargo, los suspirantes, los aspirantes se mueven en una lógica, pues, del poder, ¿no? De conservar, de mantener, al final tienen en su retrovisor o mirando hacia los lados a los otros competidores. Ahorita yo creo que muchos acarician esa posibilidad de ser el ungido de sus partidos políticos. Claro. Entonces, no podemos dejar de lado que muchas de las acciones, decisiones, incluso de gobierno, declaraciones jugadas en este tablero, puedan tener ya esa intención. Repito, falta mucho para el 24, pero hay acciones, hay eventos, hay incluso hasta un desastre. Pensemos en la Claro. línea 12, lo que ocurrió en la línea 12, en fin, vemos a Marcelo Ebrard también con este encargo que le hace el presidente para ver el tema de las vacunas, ¿no? Lo vemos muy movido. Por otro lado, el mundo de la mano Sheinbaum. Claro, sí, ¿por qué? Porque claro. al final si hay una distribución, o sea, una contratación y él se pone la palomita, en fin, lo único que digo es, sobre todo una vez que pasa el proceso electoral intermedio, yo creo que todos los actores están haciendo su cálculo político, juegan o dejan de jugar de acuerdo a la estrategia que es lo que los puede posicionar, en principio, al interior de su partido, ¿no? Para Claro. ser los abanderados, ¿no? Y las posibles también, hoy en día, muy importantes coaliciones, ¿no? Claro. Acercamientos o no. A ver, se hablaba PAN, PRI, PRD juntos en el 24, y vemos al PRI coqueteando muy cerca con la reforma energética. ¿Será una alianza coyuntural sobre ese tema o se está deshaciendo? Sí, por supuesto. No, difícil. Fuerzas nuevas en la palestra, o sea, por un lado también vemos Movimiento Ciudadano, cómo ha crecido a nivel nacional, ya te tiene tus dos gobernadores, ¿no? Ya te tienes a Omar García, o sea, va a ser un jugador Alfaro, también. Sí. Por ahí se especula que en dado caso que a Marcelo no se le pudiera dar. Yo no lo dije, lo dijo Álvaro Delgado, que en dado caso no se le dé, él estaría dispuesto a irse por MC, y eso ya reconfiguraría las fuerzas, porque la oposición siento que bajo una figura como la de Ebrard probablemente sí se sumaría, que es lo que quieren echar montón en todos lados. El caso de Ricardo Monreal, que no está mencionado como aspirante presidencial por Morena, por Andrés Manuel. Andrés Manuel no lo ha palomeado al parecer que todavía. El PT, ya dijo que se la debe el PT. Gracias a los Zacatecas tienen el registro, entonces claro. se la deben, dice. Partidos de nueva creación de cara al 24 también es otro tema, las expresiones políticas, organismos de la sociedad civil que puedan incidir o no, que puedan prefigurar con una preferencia política. Muy complejo, y creo que también uno de los defectos de la democracia, sistema que es el menos malo de los existentes, tiene esa complejidad, que es que todo va en función de la siguiente elección, la decisión de los gobernantes y de los actores políticos que toman decisiones trascendentales.
tienen siempre una amplia consideración a cómo lo que ellos deciden tiene o no efectos en el electorado, y eso puede también en muchos casos ser o hacer proclive a la dictadura del marketing, o ir en función no de la mejor decisión, sino de lo que crees que va a hacer efecto en el electorado para tu beneficio. Entonces es como se vuelve proclive que quieras jugar a la tribuna, puro túnel y sombrerito, y no necesariamente de la manera más responsable. Pero es un defecto de la democracia. Sí, por supuesto, y no es mal ni legal. Por ejemplo, a ver, esta jugada del gobernador, de Enrique Alfaro, ¿no? Por supuesto, pertinente la discusión sobre el pacto fiscal, que se revise, pero al final es político, se menciona, él tendría todas las posibilidades probablemente de ser el candidato de Movimiento Ciudadano. Entonces, elegir esta agenda, elevar la voz, ¿no? Hacer esta alianza federalista, o figurar o protagonizar, claro que le da reflectores, le da un posicionamiento. Seguro muchos habitantes del país no lo conocían hasta que no salen estas declaraciones, estas confrontaciones, y es parte del juego democrático. Digo, está atendiendo un tema que es importante para el Estado, pero también no deja de lado la posibilidad de estar figurando y de ponerse también ahí en la palestra de los posibles, ¿no? Bueno, que siempre, mientras la decisión sea la mejor para la ciudadanía, pues yo creo que es válido. Es complejo, Claro, ¿verdad? es complejo, porque también ya después vemos el escenario internacional y ves que hay movimientos que por ahí están brillando, o bueno, que se han levantado, como el de Bolsonaro en Brasil, que dices, ay, no está tan bueno, ¿no? Como el de Vox en España. Vox en España y dices, ay, no está tan chido. Bueno, que ya ahora hay una corriente aquí de Vox. Siempre ha estado, güey. Bueno, siempre, pero hoy lo... Ay, sí. No les voy a decir por quién votar, nomás volteen al cielo y díganme de qué. Nos van a anular elección. No es cierto. Bueno, pues muy nutrida la conversación del día de hoy. Desgraciadamente tenemos que sacar conclusiones de todo esto, pero no sin antes invitarlo, maestro, este es su espacio. Cuando muchas quiera gracias. venir, aquí está. ¿Con qué concluiríamos, Adán? Híjole, que creo que hablamos mucho acerca de democracia en esta ocasión, y pues creo que todo ejercicio democrático, desde la difusión de temas importantes de la vida pública, consultas populares, por supuesto todos los mecanismos de participación, plebiscito, referéndum, revocación, ratificación de mandato, etcétera, son importantes. Por supuesto las elecciones ordinarias y extraordinarias que susciten. Lo que resta creo que es invitar a la gente a que participe en todas las modalidades de esta democracia, y pues aquí vamos a estar dándoles lata más seguido en el estado del estado. Maestro. Sí, también coincido. Yo creo que hay que cuidar lo que se ha logrado, lo que hemos avanzado en la democracia. Me parece que a veces no se reconoce, no se aprecia. Tener la posibilidad de elegir a nuestros gobernantes. La democracia es un régimen que nos permite tener libertades, derechos, y lo que la nutre es la participación de la gente, ¿no? En elecciones y, como decía Alan, en otros mecanismos, pero también desde estando enterados, informados, opinando, participando, discutiendo, haciendo de la política también un tema de la conversación habitual, ¿no? Yo creo que eso favorece a la sociedad, aunque no sea la democracia el régimen perfecto, pero bueno, pues es al menos el que garantiza que todas y todos podamos ser tomados en cuenta en algún momento, ¿no? Claro, que al final de cuentas repercute en todos nosotros, ¿no? Son los temas que a todos nos tienen que interesar, porque pues ya estamos aquí, bueno, ¿no? Si usted permite que alguien más tome la decisión por usted, pues entonces va a estar muy complicado el asunto para salir adelante. En fin, ya no nos queda más por decir. Matt, si nos quieren ver, ¿dónde nos pueden ver y escuchar? En todas nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, @edodeledo, el estado del estado, y se me escapa algo en Spotify. Todo lo de podcast, ahí el estado del estado. Maestro, ¿dónde lo siguen si quieren saber más acerca de Twitter, @Mario Ramos G, y bueno, pues esperamos de seguir en el Fusea, en Uber, lo pueden encontrar también, cotorreando con la banda. No, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Es un honor, si nos ven un poco tímidos, pues es que traemos puro pilar, hombre. Luego uno ya, ¿qué puede decir que no sepa el maestro, verdad? Nada de eso. Muchas gracias. Gracias. Este es su espacio, cuando quiera aquí está. Alan, gracias. Gracias. Hasta pronto, nos vemos.